Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Ingeniería y Reparación. En esta oportunidad les traigo un nuevo curso. Se llama el curso de reparación de neveras. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Vamos a ver ciclo de refrigeración de la nevera, partes de la nevera, herramientas, medición con multímetro, realización de una bomba de vacío casera, diagrama eléctrico, componentes eléctricos, sistemas de deshielo, pérdida de refrigerante, limpieza del circuito, vacío y carga de refrigerante. Antes que nada les quería recomendar mi libro de curso de refrigeración, donde van a encontrar refrigeración residencial, comercial, industrial, refrigeración automotriz. También ahí explico todo bien detallado sobre la refrigeración de aire acondicionado, split, de nevera y de comercial, entre otros tipos de refrigeración. Si quieres saber más detalles, puedes ir abajo en la descripción el link que dejo ahí. El ciclo de refrigeración de la nevera. El ciclo de refrigeración trata de cambiar de estado líquido a gaseoso. Tiene dos partes, que es el evaporador y el condensador, el cual por medio del compresor y la válvula de expansión hacen un cambio de estado para enfriar o botar el aire caliente, el calor que tiene que está en el interior de la nevera. Por la parte del condensador, que es donde vemos las rejillas que están de la parte trasera de la nevera, es por donde se sale el aire caliente que bota el interior de la nevera, y el evaporador se encuentra por dentro de la nevera, que es donde refrigera todos nuestros alimentos en el interior. El tubo capilar hace la misma función de la válvula de expansión, cambia de estado de líquido a gaseoso, pero la válvula de expansión tiene una ventaja, ya que tiene un sensor que va directamente al compresor y hace mejor el funcionamiento que el tubo capilar. Esa es la diferencia que tienen en esos dos componentes. Las partes de la nevera. Entre las partes tenemos abajo de la nevera se encuentra el compresor. Tiene también un filtro deshidratador y está el kit de arranque que hace arrancar el compresor, que tiene en su interior, viene todo unido, viene lo que es un relé, capacitor y el protector de temperatura. El timer en algunos casos, en algunas neveras las trae, ya que son para nevera no frost, que no hielo, son sin escarcha, que hacen que no tenga hielo arriba del congelador. Para eso es el timer, ya que es el que controla el tiempo para activar una resistencia y luego activar el compresor. Tenemos la parrilla del condensador, que era lo que les decía, que va en la parte trasera, y tenemos la cubeta de agua, que es cuando cae el agua de la parte interior de la nevera. Herramientas necesarias de refrigeración para reparación de nevera. Tenemos que tener lo que es la pinza perimétrica para medir la corriente del compresor, es muy importante. Eso se hace cuando uno carga refrigerante para probar el compresor o para saber cómo está trabajando. Un juego de manómetros para chequear la presión cuando hacemos carga de refrigerante, vacío, para buscar fuga, muy importante. Bomba de refrigerante. En las neveras se usa R134A para cargar refrigerante. Un soplete y varillas de plata para hacer las soldaduras de las tuberías. El expansor de tubo de cobre, que es para hacer las uniones, y el cortatubo de cobre. Componentes eléctricos de la nevera. Tenemos lo que es el ventilador, que sirve para esparcir el aire frío por el interior de la nevera para mantener los alimentos. Tenemos el bimetálico, que es un sensor de temperatura que va en la parte del congelador, que cuando
Tenemos la resistencia de deshielo, que es para quitar el hielo de la nevera, que va arriba también en la parte del congelador. Hay otro tipo de resistencia que se llama resistencia de hielo de tipo de vidrio. Tenemos el termostato, que controla la temperatura interna de la nevera. Tenemos el timer, que controla el tiempo de activación de la resistencia, y el compresor. Tenemos el kit de arranque, que es lo que les dije, que trae un capacitor, un relé y el protector de temperatura. Tenemos otro tipo de kit de arranque de este tipo. Tenemos el protector térmico, que protege el compresor de sobretemperatura. Tenemos el refrigerante, que es 134A. Lo primero que vamos a hacer para revisar una nevera, debemos medir la continuidad de los cables de alimentación para ver si está dañado el cable, y también podemos medir su voltaje si están llegando los 110 voltios. Otra medición que podemos hacer es medir la corriente de arranque del compresor cuando arranca. Como vemos en la pantalla, debería tener un valor de entre 8 amperes. Cuando se estabiliza tiene otro valor, ya eso depende del compresor, de la corriente nominal, lo que diga en la característica. Ahora vamos a ver cómo se mide el ventilador. Para eso colocamos la primera medición en la escala de continuidad y colocamos las dos puntas del multímetro en el ventilador, y nos debe marcar continuidad, ya que internamente tiene una bobina el ventilador. Y otra prueba que hacemos es con voltaje, el cual al conectarle el voltaje al ventilador debería arrancar. Esa es la segunda prueba que se puede hacer. La segunda medición sería la resistencia. Lo podemos medir de dos formas. Una es medirle continuidad y otra es conectarle voltaje directamente, y la resistencia debería calentarse. Ahora para la medición del bimetal, lo hacemos, colocamos las dos pinzas en el bimetal y no nos debería dar continuidad, debería dar abierto. Él da continuidad es cuando está a temperatura baja. Ahora vamos a medir cómo se mide la continuidad del compresor. Existen 4 maneras de medición del compresor. La primera es cuando el compresor está en buen estado, la segunda es cuando está en corto, la tercera cuando está abierto y la cuarta cuando está a tierra. La primera, cuando está en buen estado, medimos los 3 contactos, que sería el común con el run y el común con el star. Nos debería aproximadamente entre el run y el común nos debería dar 0.5, en el otro nos debería dar 9 ohmios, y entre el run y el star es la suma de las anteriores mediciones y nos da 9.5. Si por ejemplo el compresor está en corto, si medimos run con común, vemos que nos da continuidad. No nos debería dar continuidad, debería dar un valor de ohmios. Eso nos dice que está en corto una bobina del compresor. Si medimos, para saber si está abierta una bobina, si medimos una de los pines y nos da OL abierto, entonces nos indica que tenemos una bobina abierta y está dañado el compresor. Para probarlo a tierra, colocamos una punta del multímetro al común y la otra al chasis, a la carcasa del compresor, y si nos da continuidad significa que el compresor está a tierra. Una de las bobinas está pegando con el chasis del compresor, y lo que nos daría que está malo el compresor y hay que reemplazarlo. Para identificar los terminales de un compresor debemos medir la resistencia de su borne o bobina cuidando la siguiente regla. La primera, mayor resistencia, se encuentra entre star y run. Mediana resistencia se encuentra en star y común, y menor resistencia se encuentra entre común y run. Como vemos en los ejemplos, mediana resistencia se encuentra entre star y común, que es 6 ohmios. Menor resistencia entre común y run, que es 0.5 ohmios, y la mayor resistencia entre star y run. Aquí vemos una imagen práctica donde se está midiendo la continuidad del compresor. Vemos que nos da un valor de 6.7 en uno de sus bornes, y así hacemos las demás respectivas mediciones.
Aquí vemos los componentes del compresor, que tenemos un capacitor y tenemos el kit de start. Aquí vemos los distintos componentes que tiene el kit de start. Aquí vemos las mediciones que podemos realizar. Primero medimos el capacitor, que se encuentra en la imagen izquierda. Para medirlo debemos hacerlo con un capacímetro. La segunda medición es medir el protector térmico. Vemos que al colocarla en continuidad nos debe dar un valor de continuidad. Para medir el relé, al principio nos da abierto si lo colocamos de manera vertical. Luego, al inclinarlo nos debería dar continuidad, ya que hace contacto internamente la bobina del relé para hacer continuidad. ¿Cómo podemos fabricar una bomba de vacío? Los componentes para fabricar una bomba de vacío casera, si desean realizar la casera, y si no, la pueden comprar. Esa la venden, la bomba de vacío. Si no tienen los recursos para comprarla, pueden hacerla. Tienen que comprar, tener un compresor viejo pero que esté en buen estado, tener su soplete Turner, una llave de servicio, tape, fundente, kit start, cable de alimentación y varilla de plata para hacer las conexiones de las llaves de servicio. Para eso hacemos las dos llaves le colocamos dos llaves de servicio, como vemos aquí, entre la tubería de baja y alta presión. Le hacemos un mango arriba para llevar la bomba de vacío a nuestro sitio de trabajo, y colocamos el kit de start para conectándolo el cable de alimentación para conectarlo directamente a un toma corriente y poder utilizar nuestra bomba de vacío. El sistema de deshielo. Aquí vemos la tapa arriba en la parte del congelador. Quitando esa tapa, tenemos lo que es el fan cooler, tenemos el bimetal, tenemos la resistencia de calentamiento que hace que quite el hielo de la parte del congelador. Tenemos un fusible de protección por si tenemos un corto en la resistencia, para proteger nuestro sistema eléctrico. Tenemos el evaporador que envía el aire, que enfría el compartimiento interior de la nevera. Tenemos el orificio de desagüe, que es por donde sale el agua que se está descongelando. Aquí tenemos el conducto por donde pasa el aire a la parte inferior de la nevera. Aquí tenemos el ducto de aire. Aquí tenemos el termostato que regula la temperatura que deseemos del interior de la nevera. Aquí tenemos el bombillo que se enciende cuando abrimos la nevera. Aquí tenemos el sensor de temperatura del termostato. Para medir el termostato debemos colocar nuestro multímetro en escala de continuidad. Colocamos en los dos contactos. Como vemos, aquí nos dice que mide que hay continuidad porque está a temperatura ambiente y no está frío. Si hubiera frío, abriría sus contactos. Esa es la manera correcta de medir el termostato. Para medir el bimetal, colocamos en la escala de continuidad. El bimetal trabaja al contrario del termostato. Cuando está a una temperatura ambiente está abierto, y cuando baja la temperatura aproximadamente a menos 10 grados centígrados empieza a dar continuidad para activar la resistencia de deshielo. Para medir el timer, colocamos en escala de continuidad en nuestro multímetro las dos puntas de prueba en el pin 3 y 4. Luego vamos girando la perilla del timer, y va a llegar un momento que si está en continuidad, va a abrir sus contactos, que es para desactivar en este caso el compresor, y así sabríamos que está funcionando correctamente nuestro timer. De igual manera lo probamos con el pin de contacto de la resistencia para ver cuándo activa y desactiva. Aquí vemos en este diagrama los componentes básicos de un control de refrigeración, el cual tenemos el timer, el termostato, el compresor. También tenemos lo que es el interruptor del foco del conservador,
y la lámpara del conservador. Aquí vemos que por la línea alimenta, se viene por aquí y alimenta al pin número 1 del timer. Luego por el pin número 2 alimenta lo que es la resistencia y alimenta al compresor. Por el pin número 3 va lo que es al termostato por la línea de neutro, que a su vez también está alimentando la línea neutro, alimenta al compresor. Y la resistencia de congelamiento está en serie con lo que vendría a ser la lámpara del conservador y el interruptor del foco del conservador. Entonces, como le dije anteriormente, al activarse el timer empieza a funcionar, activa al compresor por el pin número 4. Luego que los engranajes llegan al tiempo con el que está fabricado el timer, pasa los engranajes y activan el pin número 2 y activan a la resistencia para descongelar el hielo que se encuentra en el congelador. Aquí vemos un diagrama donde se encuentran todos los componentes, el cual tenemos el timer, tenemos el termostato, tenemos la resistencia, tenemos los dos ventiladores, el OFM y el IFM, tenemos el compresor, tenemos su protección térmica que es PT, tenemos el relé de bobina, tenemos el foco del conservador, tenemos las otros tipos de resistencia, tenemos el interruptor cuando se abre la nevera, tenemos el foco del congelador y el interruptor del foco del congelador. El funcionamiento es igual, tenemos la línea neutro, la línea activa lo que viene por aquí, activan al timer, lo hacen igual, el neutro viene por aquí dependiendo el estado del termostato. Si está cerrado sus contactos, pasa a la línea neutro, activa el timer, manda a activar dependiendo cómo esté el reloj, el engranaje del reloj, manda a activar al compresor o a la resistencia. Luego a su vez activan a lo que son los ventiladores, se activan. El compresor también tiene que estar activado por medio del relé de bobina. Si este relé llegara a fallar, no encendiera el compresor, nos daría una falla. Entonces tiene que funcionar el relé para poder activarse el compresor. A su vez también están alimentados lo que son los interruptores, los focos y las otras resistencias. Y este sería el funcionamiento del circuito de un refrigerador. El manómetro azul es para baja presión y viene de 0 a 350 psi. El manómetro rojo es el de alta presión y va desde 0 a 500 psi. Por lo general se usa solo el manómetro azul para realizar todas las funciones de la nevera. La entrada del medio, que es de color amarillo, va siempre a la bombona de refrigerante, que es para cargar refrigerante, o a la bomba de vacío. También para presurización, para buscar una fuga. La parte plana de la manguera va hacia el manómetro y la parte curva va hacia lo que vayamos a utilizar, que es esta que vemos aquí. Para detectar fugas se puede hacer de dos maneras. Si tú haces vacío y dejas la aguja en menos 30 psi y después de pasar 10 minutos la aguja va regresando a 0, no se queda en menos 30, significa que hay una fuga. Y si tú presurizas tu sistema con 140 psi y cierras la llave y lo dejas por un rato y bajas la aguja, significa también que hay una fuga. ¿Cómo probar cuando la tubería está tapada de una nevera? La primera indicación es medir la corriente del compresor, y si no nos prende el compresor o nos da muy alta el amperaje, es un indicio que está tapada la tubería. Para ello debemos cortar la tubería que va para el filtro, que va del filtro. Ahí podemos detectar si la tubería está tapada del tubo capilar que va hacia el congelador
o si está tapada del lado del filtro deshidratador. Esa es la manera, colocando los dedos y presionándola nos damos cuenta si sale aire o no. La que no salga aire significa que está tapada. Pasos para hacer carga de refrigerante. Primero, hacer vacío. Segundo, detectar si hay una fuga. Tercero, colocar una llave de servicio. Cuarto, cambio de filtro deshidratador. Y 5, lavado de sistema. Primero colocamos el manómetro azul en la llave de servicio del compresor. Luego conectar la bomba de vacío en la llave de servicio por el lado de succión de su bomba de vacío. Después abrimos la llave de servicio del lado del manómetro azul. Luego que ya haya llegado a los menos 30 psi, cerramos nuestra válvula del manómetro. Luego apagamos la bomba de vacío. Hacemos una purga con la misma lata. La lata debe estar en forma vertical. La aguja llegó a 90 psi. Luego que encendamos nuestro equipo, la aguja va a empezar a bajar esperamos hasta que llegue a 3 psi aproximadamente. Si no llega a los 3 psi, abrir otro poco la lata hasta que llegue a los 3 psi. Tocar la tubería para ver si está enfriando y ver luego si está enfriando en la parrilla del evaporador, como vemos en la imagen. Luego medimos la corriente para ver si no sube, si no es muy alta, ya que nos indicaría que cargamos con más refrigerante del que viene fabricado el compresor. Solución de fallas de la nevera. La primera falla: no enfría. Podría ser cables dañados, fusible fundido, interruptor de circuito desconectado, relé de compresor defectuoso, protector de sobrecarga defectuoso, termostato defectuoso, el reloj dañado o fuga de refrigerante. También podría ser el compresor dañado. Ciclo del compresor: cambia con demasiada frecuencia de marcha a inactividad. Podría ser bajo voltaje, circulación del aire bloqueado sobre el condensador. Hay que limpiar el serpentín del condensador y área circulante. Podría ser también el relé del compresor defectuoso. El compresor funciona constantemente o demasiado tiempo. Esto podría ser debido al termostato, está puesto muy alto, o la bombilla del sensor está suelta, circulación del aire bloqueada sobre el condensador, junta de la puerta en mal estado, o tenemos una fuga. 4. La nevera se congela en el freezer y no enfría en la parte de abajo. Podría ser reloj defectuoso o calentador de resistencia del descongelador defectuoso. El compartimiento de los alimentos está demasiado caliente. Lo primero sería que se ha puesto el termostato muy alto, la junta de la puerta está en mal estado, la unidad está sobrecargada de alimentos, ventilador defectuoso, calentador de descongelación defectuoso, el reloj defectuoso, o el interruptor está dañado de la puerta. 6. La humedad se condensa en los lados del compartimiento, la junta de la puerta está en mal estado o colocación errónea del termostato. Y 7. Funcionamiento ruidoso, la unidad no está nivelada, los tubos vibran o el compresor está suelto en su montaje. Bueno, entonces han sido todos los temas de la reparación de nevera. Espero que le haya sido de gran ayuda. Regálame un like y suscríbete para que estés enterado a nuevos cursos que voy a estar subiendo en mi canal de YouTube. Puedes ir abajo en la descripción si estás interesado de mi libro de refrigeración, donde se explica todos los temas de refrigeración de manera más detallada. Bueno, sin más nada, me despido. Hasta la próxima. Chao.